tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos sobre el fenómeno de las mujeres desaparecidas en Jalisco y sobre todo las búsquedas con perspectiva de género. Para ello está con nosotros la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis sobre Personas Desaparecidas del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. El maestro Carlos Olvera Cortés, estudiante del doctorado en Ciencia Política del CUCH y acompañante del colectivo Luz de Esperanza. Maestro, gracias por estar con nosotros. Y la doctora Raquel Edith Partida Rocha, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, agradecido con usted. Y bueno, en esta emisión, como ya mencioné, hablaremos sobre las mujeres desaparecidas, pero ¿qué se ha hecho precisamente para localizarlas? Recientemente se dio a conocer una información relacionada con el protocolo ALBA, que está relacionado con la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y bueno, desde su perspectiva, la crítica que se hace a este protocolo, doctora Carmen Chinas, es que no está funcionando totalmente como debiera ser, ¿no? Así es, más faltan los mecanismos para poderlo implementar y que sea efectivo. El protocolo ALBA se crea después de las alertas que se generaron en Ciudad Juárez, sí, con la serie de desapariciones y que las mamás salían a buscar a las hijas al alba, justamente al amanecer. A partir de ahí, pues se emite como este criterio nacional para buscar a las mujeres con perspectiva de género. O sea, no hay que esperar. El protocolo ALBA dice que cuando hay una mujer desaparecida hay que hacer una búsqueda inmediata. Pero el hacerlo efectivo, hay una gran distancia entre lo que se establece en el protocolo y lo que las autoridades hacen. Por ejemplo, en este informe que reportas, pues no hay coordinación. O sea, no hay coordinación entre la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía. No hay coordinación con las autoridades municipales. Las denuncias que se hacen, no se emite la cédula de búsqueda y no se explica por qué. Podría haber alguna razón, pero no se está diciendo por qué no se están emitiendo esas cédulas de búsqueda de las mujeres desaparecidas y las cédulas que se emiten no se difunden. Entonces, pareciera como que todo este mecanismo, el protocolo ALBA, no se está implementando por parte de las autoridades locales. Sí, de hecho, los datos que se mencionan es que del 2020 al 2023 únicamente se emitieron 73 cédulas de búsqueda, que representa el 2.33%, o sea, prácticamente nada, ¿no? Es como si no estuviera visibilizándose o existiendo una problemática, porque la cédula te permite compartir, te permite decir que esa persona está desaparecida y pues no emitirlas es una forma de omisión de la autoridad muy grave, porque las primeras horas son fundamentales para encontrarle. Sí, muy bien. Maestro Carlos Olvera, desde la perspectiva del colectivo Luz de Esperanza, ¿cómo es la actuación del protocolo AMBAR? Protocolo ALBA. Pues en ese sentido, creo que más bien como soy acompañante, sí, es como es difícil decir lo que el colectivo quiere decir, ¿no? Yo creo más bien que precisamente la idea es, la colaboración que se hace es la cuestión de cómo ellos hacen como para visibilizar el fenómeno. Y creo que lo han tomado en sus manos, ¿no? A partir de la creación de las cédulas que ellos mismos hacen, la pega de estas cédulas digamos que en los espacios públicos donde ellos pueden hacer visible este fenómeno, creo que es la forma en cómo ellos han respondido a esto. Creo que están como en este proceso, todos los más colectivos y todos los colectivos están en el proceso de que tienen que tomar en sus manos la forma de ser visible el fenómeno a partir de precisamente que las cédulas o que el Estado o el municipio no da las cédulas, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es tomar estas cédulas, crearlas y pegarlas a partir para generar como este fenómeno de visibilidad. Sí, muy bien, gracias. Doctora Raquel Edith Partida Rocha. Pues mira, Antonio, tenemos un problema desde que se emitió la alerta de género en febrero del 2016. Tenemos un problema de políticas públicas armonizadas en atender los temas de violencia y las desapariciones. Entonces, la deficiencia que existe en el protocolo ALBA, pues no es de ahora, sino que ya vamos para 10 años con alerta de género y no hay una comunicación entre las fiscalías, entre los ministerios públicos, en las presidencias municipales. Entonces, se pierde el hilo conductor de las desapariciones porque uno puede ser por una estrategia del Estado de minimizar la presencia de desaparecidas. Entonces, mientras no haya un hilo conductor de cómo hacer el paso para la denuncia, para el seguimiento, bueno, pues no te da estadística. O puede ser negligencia de las autoridades, de un desconocimiento y apatía.
¿sí? Entonces, hay una deuda con las jaliscienses en este estado y por parte del estado, sea de cualquier partido, en las deficiencias que se ven en un protocolo, pues que no ha podido dar respuesta a las necesidades que se tienen de las familias. Ahorita no son las mujeres desaparecidas, sino de las familias de las mujeres desaparecidas. No se ha podido dar una respuesta y un seguimiento. O puede ser negligencia, o puede ser mala actitud por parte de los gobiernos. Sí, gracias, doctora. Ahora, de las más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco, números más, menos, pero más o menos entre 15 y 16,000 personas desaparecidas. De estas, 1,764 son mujeres. ¿Cómo es el proceso de búsqueda? Porque se menciona, y de hecho es el tema, con perspectiva de género. ¿Cómo debe ser una búsqueda de una mujer desaparecida con perspectiva de género? Pues doctora. Lo primero es considerar que su vida está en riesgo, porque en otros contextos, digamos, que no sucede la violencia como aquí en el estado de Jalisco, podría ser una ausencia temporal, pero en este caso, en el momento en que una mujer está reportada como desaparecida, hay que presumir que su vida está en riesgo y en ese sentido activar el protocolo de búsqueda. No hay que esperar en ningún momento para empezar a buscarla. Otra forma de aplicar la perspectiva de género es no revictimizar o no estigmatizar, claro. Porque también algo que sucedía y que era un discurso que la autoridad siempre tenía, o el primer respondiente o donde se presenta la denuncia es, bueno, es que seguramente se fue con el novio, pues es que ha de andar allá en Puerto Vallarta divirtiéndose. Por lo general son jóvenes las desaparecidas y entonces asumen de inmediato pues que no hay ningún riesgo porque seguramente la muchacha está con la pareja y de repente pasa el fin de semana y va a regresar. Ese discurso revictimizante y estigmatizante que todavía existe, no se ha erradicado, impide que la búsqueda sea inmediata y esas primeras horas son fundamentales para localizarle con bien. Entonces siempre se debe asumir que por la condición de mujer y ante una sociedad tan violenta, su vida podría estar en riesgo. Incluso cuando dicen se fue con el novio, bueno, ¿y quién te asegura que ese novio no haya sido una persona que a través de las redes sociales la buscó, la contactó, la embaucó y se la ha llevado aparentemente voluntaria, pero no es sino también una desaparición por la fuerza? Entonces hasta eso hay que cuidar la forma en cómo se argumenta la desaparición de una mujer y bueno, también las circunstancias de vida, ¿no? La condición social que tiene esta mujer, pues también te debe llevar a hacer una búsqueda con esta perspectiva. Y bueno, eso no es tan sencillo de implementar. De repente siempre se asume por parte de las autoridades, pues que la mujer debe estar en casa, que si salió, pues entonces algún problema andaba queriendo provocar. Es decir, todo esto que cuesta tan difícil desarraigar culturalmente en la sociedad, pues ante las autoridades que deben responder ante una desaparición, no debe existir, deben tener estos parámetros y procesos muy claros y estar con capacitación, con esa perspectiva de género para poder localizar rápido a una mujer, siempre considerando que su vida va a estar en riesgo. Sí, menciona búsqueda inmediata, ni siquiera hay que esperar lo que decían 72 horas. No, de inmediato ante la presunción de que no está localizada y la familia cree que hay un riesgo, tampoco es que, porque a veces le dicen, bueno, ¿y tú viste que alguien se la llevó? ¿Te consta que, no sé, un vehículo? No, o sea, aunque no tenga yo esa certeza, la búsqueda debe ser inmediata. No pueden hacer esperar a las familias, lo siguen haciendo. Y además, supongo yo que entre las familias debe haber protocolos de, oye, voy a salir a tal lado, si no respondo, si no aviso, si no pongo un mensaje en tal tiempo, pues hay que preocuparse, ¿no? En ese sentido. Entonces, las familias tienen ya mecanismos para saber si alguien está en peligro o no lo está, ¿no? Claro, iba al trabajo y no llegó, o tenía un compromiso familiar, dijo que siempre ya venía avisa, para acá, ¿no? venía en el Uber y de repente ya no está la ubicación, no dijo que estaba así. O sea, todo eso, pues sí, hay como pautas para saber cuándo poner una alerta, justo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. El tema en la emisión de hoy, las desaparecidas en Jalisco, las búsquedas con perspectiva de género. Maestro Carlos Olvera Cortés, ¿cómo consideran ustedes precisamente estas búsquedas que se están realizando actualmente por
el Comité Estatal de Búsqueda o la actividad que realiza el gobierno del estado para localizar a personas desaparecidas? Okay. Generalmente es como de mucho conflicto, sobre todo, por ejemplo, que antes, bueno, el gobierno del estado casi no participaba en las búsquedas, generalmente era la Guardia Nacional y eran como autoridades como de otro escalo. Creo que el proceso de búsqueda siempre ha sido difícil para los colectivos, precisamente porque se enfrentan muchas de las veces a que van a lugares riesgosos, donde de alguna manera también enfrentan como esta vigilancia, ¿no? Creo que hay, por ejemplo, hay un proceso donde el crimen organizado vigila mucho ese tipo de colectivos precisamente porque se encuentran en lugares de sus actividades. Creo que esperemos que a partir de esas nuevas relaciones que se dan con el gobierno, pues lleguen como a esos acuerdos para que puedan ser vigilados. En ese sentido, creo que los colectivos, hablo como los colectivos en general, creo que también hay como unas pequeñas diferencias en el sentido de cómo se busca. Y creo que eso es importante porque no hay como un protocolo homologado dentro de los colectivos que permitan tener como una búsqueda que se dé en un sentido como muy general y práctico, ¿no? Tenemos quien por ejemplo, sí se acompaña de los aparatos estatales y tenemos quien hace búsquedas en solitario también, ¿no? Precisamente por la desconfianza que se genera porque no se ha generado como este proceso digamos, de acompañamiento real de las autoridades con los colectivos de búsqueda. Ahora, ¿pero debe haber un protocolo de búsqueda o cada colectivo puede establecer el que guste? Es que sí hay protocolos de búsqueda, sí, pero digamos que esa desconfianza que se genera en la actuación del Estado hace que muchos colectivos no busquen ese acompañamiento porque está desconfianza precisamente de quién desapareció a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces la intuición de la colusión de algunas autoridades con el crimen organizado puede que esté más y también en el proceso de que muchas de las veces se tarda mucho en acudir a los lugares de las búsquedas. Entonces, pues se pueden pedir, por ejemplo, indicios, ¿no? Entonces, los familiares, digamos que los familiares lo que tienen es precisamente la añoranza de encontrar al familiar. Entonces, en ese sentido, la urgencia es encontrarlos. Y a partir de esto es que también tienen como estos tipos de acciones. Entonces, digamos que también es desesperante encontrar como este proceso donde tienen que hacer todo, digamos que la petición de la búsqueda llegar. Entonces, cuando ellos reciben, por ejemplo, alguna llamada de algún indicio, ellos quisieran estar precisamente ya buscando para saber si son sus desaparecidos. Entonces, creo que más que nada, más bien es que se dan las dos cuestiones, ¿no? Uno, que puede ser como muy lento la actuación del Estado y otra, que la urgencia de las familias en encontrar a sus desaparecidos, que es lo que se está dando en ese proceso. Ahora, la búsqueda por parte de los colectivos es únicamente por la información que reciben a través de llamadas anónimas o no sé, o por intuición también puede ser a veces. Generalmente se da por llamadas, son como llamadas anónimas. Sí, claro, y ¿qué les hace confiar tanto en las llamadas anónimas? Es que digamos que otra vez es desde esta perspectiva es el deseo de encontrar al familiar. Sí. Entonces, este deseo hace que muchas de las veces vayan a todas y corran estos riesgos. Sí. Entonces, en ese sentido, ellos, por ejemplo, pueden ir a lugares que son a veces muy complicados precisamente porque hay falta de vigilancia, ¿no? Y en ese sentido, ellos se arriesgan por esta necesidad de encontrar a su familiar. Entonces, creo que eso es el proceso que se viene dando. Muy bien, muchas gracias. Doctora Raquel Edith Partida Rocha, ¿cuál es la diferencia entre una persona desaparecida y una persona no localizada? En el caso de mujeres, ¿no? Ahí se me la pones en complicado. La desaparecida puede tener la posibilidad de haber sido encontrada con vida o con muerte o sin vida. Y la no localizada, pues no tienes nunca la vuelves a ver, ningún indicio. Algo sucedía mucho en esas dos categorías en Ciudad Juárez. Había mujeres desaparecidas, generalmente se encontraban en los desiertos, ahí las encontrabas, y las no localizables, bueno, pues son las que ya nunca se tenía ninguna noticia, ninguna versión de ellas. Pero déjame, traigo a colación Ciudad Juárez, porque yo leía para este programa, estaba revisando 2 estudios de 2 investigadores que vinculaban el tema de las desaparecidas con lo que trabajaban, ¿sí? En Ciudad Juárez, pues muchas de las jóvenes se dedicaban a trabajar en la maquila y de ahí desaparecían desde su centro de trabajo. Mi duda y mi cuestionamiento acá es de estas mujeres que están desaparecidas, que son en edad productiva y reproductiva, ¿a qué se dedican y en dónde se encuentran laboralmente? O son estudiantes o puede ser una similitud de lo que se daba en Ciudad Juárez. A veces los centros de trabajo se convierten en centros
de ejércitos de reserva de la mano de obra para diferentes intenciones. Entonces, es alta la estadística de mujeres desaparecidas, 1.700, en una proporción de edad muy productiva y reproductiva, o sea, tienen las dos condiciones. Entonces, la similitud, viendo estos estudios de la doctora Patricia Ravelo y Sergio Sánchez, que vinculan el tema del trabajo con violencia, desaparecidas y no localizables, yo no descartaría más adelante, porque no soy la experta en los temas de desaparecidas y desaparecidos, pero no descartaría una variable también importante del tema vinculado con las cuestiones del trabajo. Revisando un poco las historias de vida, porque algo que estamos nosotros impulsando dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales, pues es la perspectiva de género, entendiendo la interseccionalidad en los estudios y en las investigaciones. ¿Esto qué significa? Que vemos cuál es el origen de la chica, de la mujer, su contexto cultural, lo que decía la doctora Carmen Chinas, también lo que señalaba el maestro Carlos Olvera. Vemos clase social, varias categorías de análisis para poder encontrar algunas inferencias y explicaciones que ayuden a resolver y a entender una problemática tan seria, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Por la falta de credibilidad del Estado, y bien lo dice el maestro Olvera. Hay una falta de credibilidad porque el dato lo utilizan neutro, desaparecidas. Entonces no te dice si son mujeres de pueblos originarios, mujeres extranjeras, entonces te desaparecen. O sea, de entrada estás desaparecida en el dato neutro. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es incorporar la interseccionalidad y saber cuáles son sus niveles de estudio, sus vínculos con el trabajo, si trabaja en la maquila del Salto, si trabaja en el norte, del periférico. Y eso nos va a ayudar a desagregar y hacer acercamientos y explicaciones más plausibles de lo que está pasando con las mujeres desaparecidas con perspectiva de género. Si quedan en dato y nula la perspectiva de género como el indicador de que lleno el formato sismo, hombre-mujer, binario o heterosexual, pues no nos permite avanzar en una problemática tan compleja y tan profunda como son las mujeres desaparecidas en el estado de Jalisco. ¿Y por qué no se hace precisamente cuando se reporta una persona desaparecida estos datos? ¿Por qué no se recaban así como lo está planteando usted? ¿Es falta de capacitación de las personas ahí que reciben la información? ¿O qué pasa? ¿Por qué no han logrado establecer esto? Que sí es importante, porque estos datos ciertamente darían luz de por dónde puede ser que haya desaparecido una persona, ¿no? Claro, y de hecho es una obligación legal. El registro estatal de personas desaparecidas tenía que haberse implementado desde que se aprobó la ley, pero aquí en Jalisco no se realizó. O sea, simplemente la autoridad pasó por alto una obligación de ley y tardó casi año y medio en crear un registro. Lo que había era una plataforma informativa que se llamaba CISOBIT, que hace un acumulado de cuántas desapariciones, hombres, mujeres, nada más. No había un registro. También les obligan a un registro de personas sin identificar fallecidas, un registro de fosas clandestinas. Esos registros no están. La ley los determina, pero la autoridad no los ha implementado. ¿Para qué se necesitan esos registros? Pues para conocer justo el contexto, para filtrar los datos del contexto social que tiene una persona desaparecida, hombre o mujer, establecer otros parámetros que nos permitan actuar en prevención. Otra obligación que la autoridad no cumple es hacer informes y análisis de contexto de las circunstancias sociales, criminológicas, del entorno social que permitieran establecer parámetros o patrones para las desapariciones y por tanto trazar acciones preventivas. Eso tampoco se implementa. Deberían informarlo incluso a la Federación, no lo hacen. O sea, estamos como en un vacío informativo respecto de un problema tan complejo que no nos permite trazar estrategias oportunas de acción, de atención y prevención. Y entonces estas omisiones de la autoridad, por ejemplo, en el uso de datos, en donde tú ahora sí hay un registro, pero no tienes filtros de búsqueda como sí existe en la plataforma federal, pues no te permite hacer un análisis más fino, un análisis a detalle de las razones de la desaparición. Pero todo eso engloba una serie de omisiones que hacen las autoridades del Estado de Jalisco, que además ya están
determinadas por ley. Ni siquiera habría como que impulsar, ¿no?, una iniciativa para que se pongan a hacer su trabajo, sino más bien terminar de implementar lo que la propia ley ya determina que son sus obligaciones, por ejemplo, en materia de datos y transparencia y registros, que por hoy pues son ausencias, y ha sido como una lucha muy fuerte de que creen, por ejemplo, el registro estatal, esto que aparentemente ya está ahí, que se puede ver la cédula, que puedes buscar por nombre. Bueno, eso ha sido una insistencia de los colectivos de que aparezca esta obligación que por ley deberían haber cumplido y que se tardaron meses en implementar. Bien. Gracias. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Bueno, en Jalisco, como ya mencionamos, 1,764 mujeres han desaparecido, cuando menos son los datos que se tienen, y los rangos de edad más comunes: 95 mujeres de 10 a 14 años, 289 de 15 a 19 años, 304 de 20 a 24 años, 314 de 25 a 29 años. Por ejemplo, estos rangos de edad, por supuesto que pueden indicar muchas cosas. ¿Cómo ven esta información desde el colectivo Luz de Esperanza? Creo que, bueno, para los colectivos creo que ha sido muy difícil entrar con estos análisis profundos, porque ellos siempre están actuando desde la cuestión de la búsqueda. Creo que la principal para los colectivos siempre ha sido localizar a las personas que son desaparecidas, a sus familiares, y muchas de las veces ese tipo de análisis se hace más desde otras circunstancias, ¿no? Creo que eso es importante, porque creo que a final de cuentas los colectivos son más intuitivos en ese sentido. Entonces, más bien parte del análisis de cómo ellos se van conjuntando y cómo de repente van encontrando precisamente las similitudes entre los casos. Y cómo van encontrando, por ejemplo, que las mujeres desaparecidas pues son como de ciertos lugares, ¿no?, y ciertos procesos. Pero creo que los colectivos, insisto, no llegan con esos análisis tan profundos precisamente porque ellos están dentro de las cuestiones de la búsqueda, que es lo principal dentro de su actuar. Entonces, más bien creo que intuyen, por ejemplo, muchas veces que se trata de trata, que se intuyen, por ejemplo, que se puede tratar de algunas circunstancias a partir de los relatos que se dan entre ellos. Cuando llega una madre nueva, empieza a relatar cómo se da la desaparición de por ejemplo, de su hija, y entonces empiezan a compartir este tipo de información, y creo que ellos se dan cuenta de esta manera intuitiva cómo es que se repiten algunos patrones y llegan a esto. Pero creo que a partir de esos procesos, no es como una cuestión así de análisis como tan profundo. Y creo que en ese sentido, pues entonces vamos como lo que ya han explicado las doctoras, en el sentido de que muchas veces también para ellos falta como este contexto, ¿no?, para poder unirlo, y creo que a partir de esto podemos intuir pues que muchas de las veces se puede también un fenómeno que se ha incrementado, no sé, también ha aparecido mujeres, por ejemplo, el reclutamiento forzado, que es un nuevo elemento que se te viene dando, porque también ya aparecen hombres, pero también aparecen mujeres, que por ejemplo van a buscar trabajo y desaparecen en la central camionera, por ejemplo, y terminan con los grupos criminales a partir de este reclutamiento forzoso. Sí, y esa información que obtienen los colectivos de manera intuitiva, con base a patrones, que ellos se comparten, ¿la dan a conocer a la autoridad? Hasta donde entiendo, pues son las denuncias. En la denuncia ya está todo. En la denuncia se supone que se hace el proceso. Más bien, aquí en los colectivos están como en otra dinámica. Lo que ellos entienden es más bien la visibilización. Entonces, en ese sentido, las actividades que ellos realizan, por ejemplo, la pega de estas cédulas, o por ejemplo, las siluetas que ellos han hecho en algunos lugares públicos, sus protestas, estos diálogos que tienen con la sociedad, es la forma en que ellos pueden como plantear estos fenómenos y pueden dar a explicar esto. Entonces, ellos lo que hacen precisamente es, a partir de la búsqueda, están generando otro tipo de alternativas para dar a conocer, para visibilizar el fenómeno. Pero creo que la cuestión de esos patrones pues tiene que corresponder a la autoridad, ¿no? Y tiene que corresponder, por ejemplo, a los académicos. Entender estos procesos precisamente porque ellos están más en la cuestión de la búsqueda del desaparecido. Bien, gracias. Doctora Raquel Edith Partida Rocha, estos datos que le mencioné, rangos de edades de mujeres desaparecidas, ¿qué podría indicar, por ejemplo? Porque la información que ustedes dicen debe contener, al menos es una denuncia, para mí sería muy fácil recabarla, y la pregunta es ¿por qué no lo hace la autoridad? Y simplemente se recaban datos así muy generales. Sí. ¿No? Fíjate, Antonio, que desde que decretamos la alerta de género Estado de Jalisco,
pusimos los rangos de edad y son los mismos, para los feminicidios, fíjate, la alerta fue para los feminicidios, ahí no para desaparecidas, en el sentido del rango de edad de las chicas de los 25 a los 39 años, que es tu universo más fuerte. 25 a 29 es un universo. Sí. Y el otro, el que sigue, también era como más alto. Digo, es el que más, sí, se concentra más la población objeto, en el sentido de que corresponde con la edad productiva laboral, ¿sí? Y con la edad reproductiva de ser madres o obtener pues la actividad sexual, ¿no? Aunque en el rango que señalas de las chiquitas de 10 a 15 años, que son, digo, ahí sí son 95, pero el siguiente rango de 15 a 19 años, 25, 29, pues es donde está el mayor número de desaparecidas, sí, pues se vincula con esta capacidad de estar en el mercado laboral formal o informal. Y yo retomaría el comentario también del maestro Olvera en el sentido de las desaparecidas, que muchas van por una oferta de trabajo. A mí eso, como estudiosa del género, las cuestiones laborales, eso me inquieta. Y lo vinculo, digo, no es lo mismo la situación quizás que en Ciudad Juárez, pero es la misma trampa. Es la misma artificio de que por una necesidad de trabajo, porque a lo mejor son mamás solas o por ayudar a la familia, se involucran o las involucran en una situación de manera consciente, inconsciente, que las pone en riesgo. Entonces, este universo corresponde con feminicidios, este universo corresponde con este universo de edad corresponde con la edad, insisto, productiva y reproductiva, donde se ve a la mujer como un estereotipo clásico de género, ¿no? Puede ser útil para dos cosas, para trabajar o para la trata de personas, ¿no? Entonces, sí es importante traerlo a colación, ubicar muy bien los universos y más que poner en duda lo que están haciendo los colectivos o no en duda, los colectivos tienen por se tienen una actividad y una acción social empírica extraordinaria para los investigadores. Es una alimentación a que nos ayuden a esforzarnos más a los investigadores, a hacer explicaciones con argumentos más complejos y ayudarles, miren, estamos encontrando estas situaciones y está pasando por esto, ¿no? O sea, eso puede también sanar un poco la situación, porque pues no es una cuestión individual, sino es una cuestión que se está viviendo no de ahora. Tenemos, insisto, la alerta de género y no hemos podido mejorar, no se han bajado los feminicidios, no se han bajado las desapariciones, no se ha disminuido las violencias sexuales. Entonces, hay un vacío por parte de las instituciones, Antonio. No se ha disminuido y van en aumento. Van en aumento, van en aumento. Pero quería ser amable, decir que no han disminuido, pero sí van en aumento. No, pero el hecho que vayan en aumento significa simplemente la ineficacia de lo que está haciendo la autoridad, ¿no? Porque no está haciendo prácticamente nada para resolver esto. Y platicando con algunas colegas investigadoras y también de la parte de gobierno, tratando como de encontrarles, ayudar, sobre todo lo que como investigadoras nos interesa ayudar y a mejorar esta situación. Y a veces hay algunos que sí te escuchan y están como en la apertura, pero hay algo que no les permite accionar a dar el paso 2. Entonces, pueden tener buenas actitudes, buenas acciones, pero no pueden dar el siguiente paso. Tendremos que hacer un análisis de las instituciones de gobierno, es decir, ¿por qué no puede esto procesar o por qué no puede progresar y resolver? Creo que el Estado de Jalisco pudiese ser una
oportunidad o una fuente de oportunidad a mejorar, porque fue el primer estado que declaró la alerta de género estatal. Entonces, algo se hizo o se atoró en el camino y pues yo creo que ahora que está iniciando el nuevo gobierno, ojalá que pues estén las puertas. Que haga lo que debe hacer. Que se recomponga la tarea o la plana. Claro. Y ahí estamos para apoyar, no estamos simplemente para criticar. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. El tema es precisamente la desaparición de mujeres y la búsqueda con perspectiva de género. Doctora Carmen Chinas, el maestro Olvera mencionó el tema de desaparición, reclutamiento forzado, perdón. Y yo le preguntaría, porque sabemos que hay desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. ¿Esto de reclutamiento forzado sería una nueva categoría o entra dentro de las dos que ya se mencionaron? Bueno, digamos que esas dos categorías son un tecnicismo legal para tipificar el delito como tal. Entonces tenemos el delito de desaparición forzada, que es el que se comete por agentes del Estado, o sea, el ejército, la policía, o por aquiescencia, que es la complicidad del Estado con grupos que pueden ser mercenarios, ¿no? Pero al final es el Estado el que dice, da la pauta para la desaparición, como sucedió en Veracruz, que el secretario de Seguridad era como el cabecilla de la red de las desapariciones en el gobierno de Duarte. Pero en la desaparición cometida por particulares, eso es una cuestión muy sui generis del Estado mexicano y del Código Penal mexicano, porque a nivel internacional no hay tal, aunque ya se empieza a vislumbrar en América Latina. Y es decir, que el Estado le dé la misma categoría de desaparición por cuanto a la responsabilidad de buscarles y encontrarles, ya sea forzada, cometida por el Estado, o ya sea cometida por particulares, porque a veces en los particulares se agrupan también estas redes de macrocriminalidad, que en realidad pues no es una desaparición menor, es una desaparición de alguien que se han llevado por la fuerza para el reclutamiento, y lo vemos en todos estos casos de la central de autobuses que engañan a las personas con necesidad de trabajo y desde ahí se los llevan para reclutarlos a grupos de carácter criminal. Entonces, en ese sentido, para México fue necesario establecer estas dos categorías: desaparición forzada, que es la que se conoce históricamente y en el mundo se reconoce en los protocolos internacionales, y la desaparición cometida por particulares, para obligar al Estado a que busque también estos casos en donde son personas civiles, digamos, quienes se los llevan. Y un aspecto que tiene que ver con el feminicidio, que la doctora maneja muy bien, es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, las sentencias de desaparición cometida por particulares en caso de desaparición de mujeres ha permitido sancionar a personas que cometieron feminicidio, pero no se encontraba el cuerpo. Y entonces, al no encontrarse el cuerpo, no se podía categorizar como feminicidio porque no está, digamos, la evidencia del asesinato. Entonces, ha habido sentencias de desaparición cometida por particulares para mujeres desaparecidas que después el cuerpo se encuentra. Es decir, que estas personas hubieran quedado impunes si no existiera ese delito de desaparición cometida por particulares. Y es un patrón que tú puedes identificar en muchas de estas sentencias que ya son públicas. Se hacen pasar por la víctima, le secuestran el teléfono, le dicen a la mamá, estoy bien, me voy a desaparecer un tiempo porque voy a pensar las cosas, y en realidad es el victimario el que está escribiendo. Claro, la familia detecta el lenguaje, detecta la ortografía, detecta el modo, te voy a llamar, no, ahorita no me puedes llamar, y después de una semana de negarse a las llamadas, pues algo ya no está bien. Y entonces esta forma de tipo penal ha permitido en algunos casos, que al final terminaron siendo feminicidio, sancionar al responsable sin que se evada de la justicia. En pocos, ¿verdad? Porque las sentencias por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares se cuentan todavía con los dedos. Del caso de mujeres, ¿cuántas son? Pues apenas, o sea, en general 5. Llegan a ser, no sé, 120 o algo así. En general. Sentencias. En general, sentencias frente a 17,000 desapariciones en Jalisco, eso no es nada. Y esa falta de judicialización
termina cometiéndose una gran impunidad. Y esto ha sido observado ya por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición, que vino a hacer sus revisiones a México, evidencia falta de judicialización, procesos muy largos, demasiadas evidencias que se solicitan para poder armar una investigación sólida, la investigación muy tardada, y al final ni siquiera hay una sentencia condenatoria. Esa es otra gran ausencia en términos del Poder Judicial, el que sí se pueda sancionar a alguien por el delito de desaparición. Gracias. Pero bueno. Sí. Maestro Carlos, ¿algo quiere agregar sobre? Sí, creo que también es una lucha de los colectivos que se ha dado muy fuerte, porque ellos sí disienten en esta división que se hace entre desaparición por particulares y desaparición forzada. Ellos sí están en este entendido de que toda desaparición es una desaparición forzada precisamente por las omisiones y a veces por la complicidad que se da entre quien desaparece. O sea, para ellos, por ejemplo, muchas veces el que ejecuta la desaparición pues son incisiones del Estado. Aquí la diferencia es que antes se identificaba uno como este componente político, ¿no? En el sentido de que pueden haber sido guerrilleros, pueden haber sido como este proceso, y ahora más bien pareciera que obedece como estas complicidades entre el crimen organizado y algunas instancias estatales. Entonces, en ese sentido, pareciera más bien la relación entre lo que sería la cuestión, por ejemplo, del trasiego y ese tipo de cuestiones, y donde precisamente ya las instituciones legales pues obedecen más a sus intereses, más que una cuestión política. Entonces, para ellos dirían, bueno, entonces toda desaparición tiene que ser una desaparición forzada precisamente. ¿Por qué? Porque hay una complicidad y una omisión que se viene dando. Sí, de hecho, yo iba a hacer una acotación, debería ser desaparición forzada cometida por particulares también, ¿no? Como mencionan, toda desaparición debe ser forzada. Sí, doctora. Pues a mí me preocupa mucho el vacío jurídico, ¿no? Judicial, porque una vez que se encuentra a una persona, todo el proceso legal de identificarse y es muy complicado y queda, pues los deudos pues quedan con esa sentimiento de no haber sido atendidos ni comprendidos. De frustración, ¿no? Pues enojo también. Carlos sabe más de eso, digo, yo no he podido acercarme, pero lo que sí, con los colectivos, pero sí he seguido sobre todo algunas carpetas de investigación dentro de los ministerios públicos, en Fiscalía, y sí hay unas lagunas desde que se arma la carpeta, es cero entendimiento, cero perspectiva de género, porque desde el 2015 las carpetas de investigación se ven de aperturar con perspectiva de género, y llevamos 10 años con esas carpetas y hay una serie de errores, capturas. Entonces, hay un problema institucional de estructura serio, es como mi conclusión, y que tendríamos que ver cómo se debe solucionar, o sea, cómo invitar a los encargados, a las autoridades, a nivel federal, a nivel estatal. De una vez lo dije, todos estos temas se engarzan, están enclavados en la Secretaría de Gobernación desde 1994. Todo el tema de desaparecidas, feminicidios está en la Secretaría de Gobernación. Es un tema de gobernación y de seguridad. Ahora en enero del 2025, con la Secretaría de la Mujer, la cual ya no va a depender de la Secretaría de Gobernación. A mí me entra la preocupación o la pregunta, si ya no va a depender de la Secretaría de Gobernación, el tema de las desaparecidas, de las mujeres, va a parecer de una Secretaría de la Mujer que depende directamente de la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Yo siempre he pensado que en el caso de las carpetas de investigación, y no sé cómo lo consideran ustedes, cuando están mal realizadas es simplemente por falta de capacitación, negligencia, dolo, mala fe o complicidad del Ministerio Público. No. Pues es un gran problema, porque entonces no puedes llegar a la sanción, ¿no? A la ejecución de la sanción, y frente a las pocas sentencias que ya mencionábamos, pues tenemos una impunidad casi total. O sea, tú sabes que no va a pasar nada. Y aún si se integra la carpeta, hay muchos casos donde se exime de la responsabilidad. Y bueno, esto, decía yo, ya ha sido observado, pero no hay tampoco como cambios que traduzcan en acciones más contundentes, por ejemplo, en el proceso que llevan los juzgadores. Y sí hay propuestas. Me ha tocado estudiantes, por ejemplo, de la maestría en gobierno electrónico, que dicen,
dicen, bueno, podríamos hacer como un checklist, ¿no? De qué estás integrando aquí, qué acá, y ya cuando tienes todo, entonces ya te paso la carpeta, o sea, ya cumplí a través de procedimientos electrónicos, evidenciando qué me falta o qué ausencia hay, o qué testimonio no recabé, o que si no incluí la sábana de llamadas, o sea, todo eso se podría hacer más eficiente, pero yo creo que falta voluntad real para hacerlo. Sí. Definitivamente la famosa voluntad política. Sí. ¿No? Bien. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos, esto es Catalejo. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo. Bueno, quisiera preguntarle sus conclusiones sobre el tema, sobre este tema y sobre todo el gobierno estatal actual, pues, cuando menos ha tenido voluntad de acercarse y platicar con los colectivos. Yo les preguntaré, este es un buen paso del gobierno de Pablo Lemos. ¿Cómo ven ustedes esta acción y sobre todo sus conclusiones sobre el tema? Doctora Carmen Chinas, iniciamos con usted porque quería hablar sobre feminización de la búsqueda, ¿no? Sí, gracias. Sí, a mí me parece importante destacar que en esto de la perspectiva de género también no solamente hablemos de las desaparecidas, sino quienes buscan a los desaparecidos. Y más del 70% de las denuncias las presentan mujeres. O sea, son ellas las que dan como el paso pues para denunciar, en este caso, la desaparición del hijo, del esposo, de algún familiar, pero además son ellas quienes integran los colectivos de búsqueda primordialmente. No hay como un dato, ¿verdad? Pero por lo general, a nivel nacional, el 90% de los colectivos están integrados en su mayoría por mujeres. Y bueno, esto ya se ha empezado a estudiar, se asocia principalmente al tema de los cuidados, ¿no? El cuidado y la maternidad, que bueno, por lo general las mujeres se hacen cargo de estos procesos, sí. Y esto lleva a muchas situaciones muy complejas. Por ejemplo, mujeres que están solas, que no tienen pareja y que pues ahora tienen que hacerse cargo, no sé, de los nietos inclusive, porque la hija no está, y entonces ellas piden ayuda, apoyo, becas, y también hay cero prácticamente protocolos de acción para apoyar a las familias de los colectivos. Hay algunos acompañar la ausencia u otros, pero son mínimos frente a las necesidades, y creo que esto también de la búsqueda deberíamos reconocer este rostro femenino que con todo el valor, la valentía, el amor y el coraje salen a hacer estos procesos tan complicados, denuncias penales, búsqueda en campo, acompañamiento social, psicosocial, solidaridad, información, sensibilización y pues por supuesto exigencia siempre de que esto tiene que en algún momento dejar de ser un problema social. También el trabajo que hacen los colectivos es para cuidarnos a la sociedad, porque al visibilizar el problema de la desaparición, pues también con ese accionar exigen a la autoridad que cumpla, y yo creo que siempre debemos estar muy, muy agradecidas y reconocer pues a todos estos colectivos por esa labor increíble que realizan. Sí, gracias. Maestro Carlos Olvera, ¿por qué solo mujeres buscan? Y yo pregunto, ¿y los hombres, los jefes de familia, qué pasa con ellos? Muchas veces creo que precisamente las mujeres dan como la fortaleza en los colectivos. Y creo que también muchas veces, ahora sí, los hombres, los hermanos, a veces están también por detrás apoyando muchas veces a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces el hecho de que una persona desaparezca cambia todo el proceso familiar. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un desgaste emocional, social, económico, hay una cuestión ahí de la criminalización, de estigmatización que se da hacia los colectivos, sobre todo a las personas que desaparecieron y a las familias de los que desaparecieron, porque de repente pareciera que todos son criminales en un momento dado, ¿no? Es como el estigma que se va creando. Y creo que más bien se puede observar que de repente muchas de las familias lo que pasa es que la madre se identifica en esos procesos y es la que da como este fenómeno de la búsqueda, ¿no? Y muchas veces los hombres o los padres se quedan atrás, a lo mejor acompañando no tan visibles, pero también se da como este proceso. Y creo que de alguna manera eso ha permitido desde, no sé, por ejemplo, las madres, las abuelas de Mayo, las madres de Mayo, lo que ha permitido precisamente es una forma diferente de organización y de compartir en los procesos. Entonces digamos que cuando llegan, ese acompañamiento que se dan entre ellos, por ejemplo, con una nueva madre que llega, es un proceso donde han aprendido por ellas mismas a dar este sostén emocional y que de alguna manera facilita la integración o facilita, por ejemplo, el hecho de que pongan la denuncia, les facilita el acompañamiento de la identificación, por ejemplo, que se viene dando. Hay madres que van y se van al CEMEFO y empiezan por ejemplo, a identificar y acompañan precisamente a las otras madres, ¿no? Creo que esta característica le da fortaleza precisamente a los colectivos de búsqueda.
Pero el hombre sigue ahí trabajando su actividad normal y sosteniendo económicamente, ¿no? Se da, precisamente creo que se da en este proceso, o sea, ellos acompañan a lo mejor de una manera distinta, Claro. porque muchas veces, por ejemplo, en las marchas se ve cómo van, ¿no? Ya la familia, con el hombre, con los hermanos, pero creo que el involucramiento es distinto. En ese sentido, creo que cada quien asume un rol específico y esto ha permitido, por ejemplo, que muchas veces las madres se comprometen de una manera más amplia. Cuando hay, por ejemplo, cuestiones de que no tienen como una pareja, que no tienen como este acompañamiento, eso lo hace el colectivo. Entonces el colectivo las arropa. Sí. Entonces digamos que también hay hombres que trabajan dentro de esos colectivos y que acompañan también de esta manera. Porque el fenómeno no solo le pega a las madres, le pega también a toda la familia, ¿no? A veces precisamente las circunstancias que este tipo de fenómenos desintegra a la familia, entonces vienen otros procesos que son también difíciles, pero que creo que el colectivo, pues, insisto, de una manera empírica, de una manera así como muy, digamos, en un proceso intuitivo acompañan y se empiezan a acompañar entre ellos. Bien, gracias. Doctora Raquel Antonio, Edith. a mí me parece que los colectivos no tienen el estereotipo de hombre y mujer, y el hombre en el productivo. Es más complejo y más elaborado y más horario, ¿no? Juegan otra manera, no es de que él se va a trabajar a la fábrica del Salto y la mujer se queda atendiendo el tema de desaparición, la búsqueda. No, aquí es un dolor compartido, es un sentimiento colectivo y es algo que es nuevo para poderlo como rastrear o poderlo escribir, porque son sentimientos y bueno, y eso hace muy auténticos estos movimientos y sobre todo, más que la feminización, que me parece muy bien el concepto, es el colectivo trabajando de manera sororaria. Hay un concepto de sororidad, de acompañamiento de hermanas, independientemente de qué colonia eres y demás, y eso pues le da una riqueza humana y una legitimidad a estos colectivos. Lo mismo encontrábamos con las mujeres de las muertas de Juárez, eran colectivas de madres, de hijas desaparecidas, con ese espíritu de fortaleza y de acompañamiento pues en una desgracia, que a pesar en esa desgracia, como el nombre del colectivo en el que acompaña el maestro Olvera, pues es luz, ¿no? Dan una luz de esperanza y tiene un sentido cualitativamente extraordinario. O sea, estos colectivos son una manera de expresión nueva en el siglo XXI, en Jalisco, en una situación con tecnologías de la información e inteligencia artificial. Estos colectivos son auténticos y yo creo que pues se merecen un reconocimiento muy fuerte, más que como categorías de investigación, es categorías humanas. Claro, reconocimiento social que ya lo tienen. Y bueno, yo sí quisiera un reconocimiento por parte del Estado, estableciendo, no sé, recursos para las búsquedas, porque prácticamente el Estado abandona a los colectivos, ¿no? Y además escuchando, porque si alguien sabe por dónde deben resolverse las cosas, son los colectivos. O sea, tienen años en esto y tienen toda una experiencia que la autoridad debería considerar para establecer las acciones de búsqueda, investigación y de prevención. Y eso pues sería una prioridad que este gobierno debería establecer. Escuchar está bien, pero a través de la escucha trazar las acciones que se requieren. Sí. ¿Lo que está haciendo el actual gobierno está bien? ¿Lo considera ustedes positivo? Yo creo que ese es un cuestionamiento que deben hacerse los colectivos, ¿no? O sea, el colectivo, por ejemplo, muchas de las veces dialoga con el Estado, dialoga con los gobiernos, se llegan a acuerdos y luego no se cumplen. Entonces creo que está la duda puesta, por ejemplo, en la nueva secretaría, por ejemplo, ¿no? Que están fomentando. ¿Por qué? Porque creo que no se toma de suficiente cuenta a estos colectivos que tienen toda la experiencia, que tienen como todo este proceso de años de la búsqueda. Y en ese sentido, tendría que ser un diálogo abierto y que los resultados sean palpables. Entonces creo que siempre van a estar en duda precisamente por esta relación que se ha tenido y por las fallas que se han tenido. Bien. Y creo que los colectivos tienen que ser los primeros en decir, ¿no? Si tienen esta confianza o no tienen esta confianza con las nuevas instituciones. Sí. ¿Algo que agregar, doctora Raquel? Que me acuerdo perfectamente una mujer que le grita a Felipe Calderón por una de sus hijas desaparecidas.
y era un colectivo de mujeres, de madres con sus hijas desaparecidas, y pues el Felipe Calderón nunca le pudo dar respuesta en este sentido de que cómo iban a encontrar o cómo iban a resolver. Y hubo omisiones y gastaron muchísimo dinero en Ciudad Juárez y nunca se resolvió. Yo también le daría el voto de confianza a los colectivos, a los que los gobiernos tendrían que atender a los colectivos, y pues ahí sería como el gran reto por parte de las instituciones. Y que el gobierno demuestre con hechos la buena voluntad que dice tener en este tema, ¿no? Así pues es. les agradezco que haya estado con nosotros, doctora Carmen China Salazar, muchas gracias, doctora Raquel Edith Partida Muchas Rocha, gracias, Antonio. muchas gracias, maestro Carlos Olvera, muchas gracias. Muchas gracias a usted, nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.